centrales de Kranich Solar en Ribarroja del Turia, Valencia, os damos la bienvenida a El Sofá con Pau Borredà. Venga, va, no me fastidies, ¿en serio? ¿A qué estás jugando ahora? ¿Qué? ¿Ayer? No, al lado. ¿Papel? Ah, vale, entrevista, sí, entrevistado. ¿Tú? Él como tú, igual que tú. Sí. Ostras, venga, va, claro, no me lo puedo creer. ¿En serio, Pau? ¿En serio? Química. El entrevistado es licenciado en química. Venga, va, quítate todo eso que tenemos que empezar. Bien, el invitado de hoy es efectivamente licenciado en química. Y bueno, estábamos obligados a traerlo porque es uno de los mayores expertos de nuestro país en materia de cambio climático. Ha trabajado durante muchos años en la administración pública como asesor, ha sido profesor asociado en el máster de energías renovables. Así que bueno, era una obligación moral invitar hoy en el sofá de Kranich a Pedro Fresco. Hola Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, un placer. Muchas gracias por venir. Bueno, quería empezar la entrevista antes que nada poniéndote un audio de una entrevista tuya que escuchamos en Radio 3 hace unos meses. Bueno, voy a coger la radio y la sintonizamos. Te pongo el audio y te hago la pregunta. Si la humanidad no hubiese sabido utilizar el fuego, posiblemente todavía viviríamos en cuevas. Y si la humanidad no hubiese sabido utilizar la energía eólica para mover barcos, los barcos de vela, posiblemente los continentes nunca se hubiesen encontrado, no se habrían creado grandes civilizaciones y no habría comercio internacional. Si no hubiese habido carbón, no habría habido revolución industrial. Si no hubiese habido petróleo, todo el desarrollo posterior a la Primera Guerra Mundial sería diferente. Y todo esto lo podemos extrapolar a la nueva realidad. Esta transición energética, este cambio de cómo vamos a usar la energía, también va a cambiar el desarrollo futuro de la humanidad. Soy Pedro Fresco y soy el autor del libro El Nuevo Orden Verde. Bueno, pues se deriva un poco de esta reflexión que estamos ante un momento histórico, ¿no? Cuando hablamos de transición energética. La pregunta es, ¿crees que somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos ahora mismo como sociedad? No somos conscientes. Yo creo que no estamos viendo hasta qué punto esto va a cambiar toda la sociedad en su conjunto. Lo que yo intentaba explicar en aquella entrevista era cómo realmente la fuente de energía que use una sociedad luego implica en cómo esa sociedad se estructura. Quiero decir, al final las sociedades que usaban primero biomasa, madera, o usaban caballos, construían su sociedad de una determinada manera, eran cazadores-recolectores, después se establecieron, cultivaron, etc. Luego el carbón, obviamente, generó todo un mundo industrial, y un mundo industrial cambia la economía, cambia las ciudades, pero cambia también la relación entre países. Y este nuevo mundo que viene ahora va a generar un mundo también diferente. Las relaciones entre países van a ser diferentes, las ciudades van a ser diferentes, el tema de la economía, los trabajos van a ser diferentes, y todo eso va a cambiar. Es un poco la explicación de forma muy breve y muy histórica que quería hacer en esa respuesta, y realmente en este momento concreto hay un cambio, va a desaparecer a lo largo de las próximas décadas tanto el carbón como el petróleo como el gas natural, habrá nuevos tipos de energía que se generarán en sitios distintos, en países diferentes, de formas diferentes, y eso implicará que habrá países pues, que antes eran potencias y dejarán de serlo, y viceversa, potencias nuevas, habrá nuevos puestos de trabajo y habrá una nueva estructura que incluso llegará a afectarnos a las propias relaciones humanas o como los seres humanos nos relacionamos entre ellos. Es un proceso muy interrelacionado todo, pero la energía al final, de forma civilizatoria, es esa base
que lo acaba moviendo todo. De hecho, esta es, en síntesis, la tesis de tu nuevo libro, del Nuevo Orden Verde. Explicas un poco a grandes rasgos que la transición energética no consiste simplemente en ponerse paneles o en cambiar las bombillas e introducir la tecnología LED o comprarse un coche eléctrico, que va mucho más allá y que va a afectar a todos los ámbitos de la sociedad. Sin ánimo tampoco de hacer spoiler ni desgranar en detalle el libro, ¿qué nos puedes adelantar? ¿Cómo va a ser esa sociedad de futuro? Bueno, la verdad es que la historiografía es una función que es mirar del futuro al pasado, no del pasado al futuro. Eso prácticamente es cosa de videntes y de futurólogos. No sabemos cómo va a ser la sociedad del futuro. Vemos algunas cosas. Vemos cuál va a ser la tecnología y eso lo sabemos. Y lo sabemos porque hay algo distinto en este cambio energético que no había en el pasado. En el pasado no había un objetivo al que llegar. Se iba descubriendo cosas, ¿no? Primero, pues oye, el fuego, ¿no? Después, oye, me puedo subir a un caballo y montar, o puedo usar un barco, la vela, o el carbón, o la electricidad, ¿de acuerdo? Y se generaba el mundo un poco sin perspectiva. Tenemos este avance tecnológico y lo vamos a usar y a ver a dónde llegamos. Ahora la perspectiva es un poco diferente, porque tenemos un objetivo al que llegar, que es descarbonizar. Entonces, sí que tenemos el objetivo de futuro. Lo que no tenemos es el camino, es el trayecto, ¿no? En ese futuro mundo descarbonizado, ¿cómo serán todo este tipo de cosas? No lo sabemos muy bien. Yo creo que algunas cosas se pueden avanzar. Tecnológicamente está claro. Las energías renovables, si no lo copan todo, van a coparlo prácticamente todo. Por tanto, la generación de energía va a depender mucho de un recurso local, de un recurso en cada país, mucho más que de la forma actual, donde ciertos países productores producen para todo el mundo. Eso va a cambiar la geopolítica. Los grandes países productores de petróleo, productores de gas, van a dejar de tener esa ventaja competitiva. Los países amplios con mucho recurso natural, potencial, van a tener una ventaja competitiva ahí. Entonces, ese cambio geopolítico lo vamos a ver. Sabemos por las exigencias del proceso descarbonizador que las ciudades van a cambiar, van a ser más peatonales. Evidentemente toda la contaminación en la que hoy vivimos tiene que desaparecer por cuestiones de salud, pero por cuestiones obviamente de descarbonización, y también sabemos que van a cambiar los empleos, ¿no? Que estos grandes empleos en todo lo que es la minería y la extracción de combustibles fósiles van a desaparecer, ciertos empleos relacionados con los combustibles fósiles como la fabricación de determinados tipos de motores, etcétera, también van a desaparecer, pero van a aparecer muchos otros. Van a aparecer energías renovables y va a aparecer también una potente rama del empleo que va a ser la circularidad. Necesitamos muchos materiales para hacer la transición energética, materiales que no son desconocidos pero que no estamos extrayendo en esas cantidades, y eso evidentemente tiene que recircular dentro de una economía circular para poder hacer un mantenimiento adecuado de la tecnología. Eso va a generar mucho empleo en la recuperación, en el propio diseño de las cosas que se van a tener que diseñar a partir de ahora para recuperar, si no todo, la gran mayoría de lo que se invierta, y todo eso es lo que podemos prever. Ahora, dentro de lo que he dicho hay 1000 matices que la historia nos lo dirá. Hablaremos más adelante de estos materiales que has apuntado, pero me gustaría centrarme ahora en la energía fotovoltaica, que es lo que nos atañe a nosotros y que ahora mismo está liderando esta transición energética. De hecho, instalar paneles solares a día de hoy es un 90% más barato de lo que era hace 10 años, ha habido un gran cambio. Y aún así, bueno, nosotros estuvimos hace unos meses en nuestra central alemana, tuvimos allí una serie de reuniones y de charlas, y se comentaba que la percepción que tienen allí es que todavía estamos cogiendo velocidad de despegue, o sea que estamos como en el punto inicial de esta transición. No sé si estás de acuerdo, que todavía hay mucho camino por recorrer. Sí, de hecho, hace unos meses yo hablé de segunda revolución solar, un poco usando un artículo que había escrito en el 2019, que hablé de revolución solar. A finales del 2022 hablé de una segunda revolución solar. ¿Por qué? Porque es evidente que todo lo que ha pasado estos 3 últimos 4 años ha cambiado radicalmente el mundo en cuanto a la energía fotovoltaica se refiere, pero creo que vamos a un segundo escalón de exponencialidad. Y creo que vamos pues, por varias razones. Primero, por los planes de descarbonización. Segundo, por la crisis energética en la que estamos viviendo, que evidentemente
obliga a los países a acelerar esto, y también por muchas tendencias de las futuras cadenas de suministro y fabricación de paneles solares y toda la tecnología asociada. Estamos viendo que las perspectivas son de crecimiento exponencial, que probablemente en 5 años, en 10 años, estemos instalando el triple o 4 veces más que en la actualidad. Y eso evidentemente es un despliegue exponencial, es como una segunda exponencial respecto a la primera exponencial de la que mirábamos. Por eso lo que dijeron los alemanes a mí me parece totalmente coherente. De hecho, ya veremos las cifras, pero en 2021 se instalaron del orden de 100 y pico gigavatios, de 120, 130, no me acuerdo cuál era la cifra, de energía solar fotovoltaica solamente. En 2022, vamos a esperar a que se consoliden las cifras, pero estamos hablando de cifras alrededor de 200, estamos hablando de un nuevo salto, y en el 23 se esperan 300 gigas. Ese crecimiento es, yo creo que no ha habido una fuente de energía que no esté en etapas de despegue que crezca de esa manera. Yo estoy totalmente de acuerdo. Un poco la cara B de este crecimiento es que hemos estado viviendo durante muchos meses, y bueno, y todavía es así, que la demanda está superando con creces a la oferta, y bueno, se dan situaciones en las que hay falta de disponibilidad de material, los fabricantes no dan abasto, los distribuidores no damos abasto, los instaladores dan fechas para instalar paneles solares a meses vista. Entiendo que esta situación llegará a un punto que se acabe equilibrando, ¿no? Es lo lógico que al final la oferta, cuando la demanda explota, que es un poco lo que está pasando, la oferta se tiene que adaptar. Pero una nueva fábrica no se hace en 6 meses. Es un proceso lento, hay que hacer una previsión, tiene que construirse, tiene que establecerse las cadenas de suministro. Estos cuellos de botella de, oye, hay una demanda que explota y luego a la oferta le va a tardar coger. Yo creo que son cuellos de botella que vamos a ver bastantes veces en la transición energética. Pueden pasar con materiales en concreto, puede pasar con tecnologías en concreto, pero se van a solucionar. La cadena, las previsiones es que estemos fabricando 300 gigavatios de paneles solares en muy poco tiempo, e incluso hay proyecciones que podríamos llegar, y esto parece una locura desde el punto de vista actual, pero igual cuando revisemos esto de aquí 10 años no nos lo parece, se está hablando de fabricar 1 teravatio de paneles solares al año, que es una barbaridad. Y claro, no son solo los paneles, son los inversores, es todo lo que tiene que ir asociado. Y todo tiene que cuadrar, porque si no la instalación no puedes hacerla. Otro de los problemas, entre comillas, de este crecimiento exacerbado, es la falta de profesionales cualificados que estamos viendo. Tú has sido durante un tiempo profesor asociado en el máster de renovables de la BIU. ¿A qué crees que se debe esto? No sé si es que realmente hay demasiado mercado para también la cantidad de estudiantes y de profesionales que salen de los estudios, o que hay poco interés por parte de los jóvenes de estudiar estas materias. No lo sé, ¿qué piensas? Yo no creo que sea poco interés. Yo creo que al final la formación también es un proceso de años, y cuando algo es exponencial no tienes los recursos humanos. Yo recuerdo hace 20 años, por ejemplo, el tema de los ingenieros de telecomunicaciones. Se los rifaban cuando entraban en las universidades, porque no había, porque estábamos en ese momento en que las telecomunicaciones e Internet eran exponenciales, ¿no? Algo parecido a lo mejor pasa también ahora con el tema de la programación y los matemáticos, y pasa con todas las ramas que tienen que ver con la energía renovable. Es verdad, hay muchísima demanda. Yo creo que hay demanda en toda la cadena, desde las personas de menor formación que tienen que hacer las instalaciones más básicas de paneles, hasta los proyectistas, ¿no? los propios ingenieros. Creo que es otro atropello. Al final, lo normal es que también la generación de recursos humanos se adapte a esto. Es un problema que además tenemos identificado y estamos trabajando para intentar solucionarlo, para intentar poder poner en el mercado a mucha gente para esta solución. Pero también aquí yo creo que tenemos que ver un poco la perspectiva. Puede haber algo de rechazo de algunas personas a entrar en este mundo, un poco por algunas burbujas que han pasado en el pasado, y me estoy refiriendo fundamentalmente a la burbuja del ladrillo. Esta gran demanda que hubo en su momento, ¿verdad?, de obreros, luego cayó.
Hay gente que tiene miedo que pase lo mismo con las energías renovables y no va a pasar, o por lo menos no va a pasar en 30 años. Pero sí que es verdad que quizá cuando enfoquemos las formaciones convendría dar una formación un poquito más transversal, porque es posible que en algún momento, por cualquier problema con las cadenas de suministro, o porque aparece otra tecnología, o por lo que sea, baje un poquito lo que es la instalación de paneles solares, ¿no? Puede pasar, pero si esas personas van a tener otros muchos trabajos en lo que es la transición energética, cargadores eléctricos, mantenimiento de cargadores para coches, cualquier otras tecnologías. Yo creo que se puede hacer una formación un poquito más amplia y que también tenemos que pensar no solo en las personas que necesitamos en los próximos meses o próximos años, sino en general profesionales que luego con una mínima adaptación durante sus 40 años de vida laboral puedan trabajar en distintos puntos, digamos, del mundo de la descarbonización o de la electrificación. Otro de los grandes retos, que también lo has comentado en alguna entrevista, decías que debemos apostar por la fabricación de baterías en Europa, en España. No sé si también por la fabricación de paneles, de inversores, de todos los componentes que se utilizan en una instalación fotovoltaica o en alguna otra instalación de otro tipo de renovables. Y no sé si piensas que nos falta un poco de empuje de inversión en I+D con respecto a otros países asiáticos que ahora mismo están liderando la fabricación de estos componentes. Bueno, yo creo que lo que nos falta ahí es una visión de cómo tiene que ser la economía, ¿no? Lo que nos ha pasado con la crisis energética, que al final es una dependencia de un recurso que necesitas de un tercer país y por tanto se lo tienes que comprar al precio que sea, nos puede pasar con los materiales, nos podría pasar hipotéticamente con todo lo que importamos de Asia. Y este riesgo durante 4 décadas en Europa ni en Occidente en general no se ha visto. Se ha pensado que no pasaba nada. El mundo era uno, era globalizado, podemos comprar las cosas en cualquier sitio y no va a pasar nada. Con la pandemia y con todo lo derivado de la pandemia hemos visto que eso no es tan sencillo, que a veces las cadenas de suministro se rompen, que tener un solo proveedor es peligroso y que sería conveniente que cosas que son muy estratégicas para nosotros se fabricasen o bien en nuestro país o bien en países con los que tengamos una seguridad que no va a pasar nada. Y esto creo que se está comenzando a entender ahora. Se ha entendido con el tema de las baterías. De hecho, la propia fábrica de Volkswagen en Sagunto viene de esa visión primero europea y luego española de que aquí hay que fabricar baterías, y también va a venir con los paneles solares. Hablo de paneles porque es la parte realmente que nos falta. En España se fabrican inversores, muchísimos y de muy buena calidad. En España se fabrican trackers, se fabrica gran parte de la cadena de valor, pero no el panel solar ni la depuración del polisilicio para los paneles. Pero para esto también hay planes, para eso hay unos nuevos fondos europeos, hay un PERTE, se va a establecer cadena de valor en España, se va a volver a fabricar en España, que se dejó de fabricar hace más de 10 años, y se va a fabricar porque hemos visto que es necesario, porque es que necesitamos esa instalación solar masiva durante los próximos 20 o 30 años para poder cumplir nuestro objetivo, primero climático de descarbonización, pero también de menor dependencia energética o independencia energética para no volver en el futuro a una crisis energética del dolor que nos está provocando esta. Hablando un poquito de emisiones de CO2, en 2021 se emitieron en España, tengo apuntado, 254 millones de toneladas de CO2, que de hecho fue un 6% más que en 2019. Es verdad que estuvo la pandemia y eso afectó positivamente en esta cifra, pero para 2050 Bruselas nos está pidiendo las 0 emisiones. ¿Eres optimista? ¿Estamos en camino? ¿Qué piensas? Yo soy optimista porque ser pesimista no vale para nada. Ser pesimista solo nos llevaría a dedicarnos a otra cosa. Yo creo que cuando la humanidad se plantea un objetivo y pone todos los esfuerzos en él, lo consigue. Siempre que el objetivo sea técnicamente posible, y este es técnicamente posible, ¿no? Y al final va a depender de los esfuerzos. Si somos capaces de entender que esta es la prioridad máxima de nuestra generación
o de las generaciones de políticos y empresarios y trabajadores que vienen ahora y que estamos ahora gestionando el mundo, yo creo que se va a conseguir. Y si no se consigue, nos quedaremos al canto de un duro de poder conseguirlo. Es verdad que suena muy fuerte cuando has visto una historia de la humanidad que ha sido subir emisiones, en nuestro caso hasta prácticamente 2005-2006. Pero tenemos que ser optimistas y lo estamos viendo. Cuando hablamos de crecimiento exponencial de la energía solar fotovoltaica, de segundo crecimiento exponencial, todo eso va a revertir, sin ningún tipo de duda, a la bajada de emisiones, con sus distintos ciclos y procesos, pero va a acabar revirtiendo. Lo mismo con la eólica, lo mismo con las baterías, que es el siguiente crecimiento exponencial que nos vamos a proponer. Y luego tenemos muchísimas tecnologías que tenemos infrautilizadas porque no le hemos dado prioridad o porque no era económicamente viable y que están ahí y que podemos usar. Y se está viendo, por ejemplo, yo creo que hay un caso que a mí me gusta mucho, muy paradigmático, que son las fábricas de cerveza, ¿no? Han usado gas, usan gas para procesos térmicos, pero el gas está por las nubes. Entonces, ya hay dos cerveceras que han optado por dos procesos distintos. Una que está en Sevilla, que ha decidido que su recurso local es el sol, pues se ha dado cuenta que con energía termosolar, solar de concentración, puede generar esos 200 o 300 grados que necesita en el proceso cervecero. Va a quitar gas, 75% de gas, y va a poner energía solar de concentración. Y después una cervecera de otra marca, pero también que hace cerveza, en Galicia, va a hacer lo mismo, pero con el recurso que tiene Galicia, que es uno de ellos, que es la biomasa. Con biomasa va también a desplazar ese 75% de gas. Eso se podía hacer hace 10 años. Con la biomasa se podía hacer hace 20, hace 30. No se ha hecho, pues porque no estaba la prioridad ni estratégica, ni política, ni económica. Hoy lo está y las soluciones aparecen. Y crisis como estas van a hacer que las soluciones aparezcan, se implanten, tanto en eficiencia como en transición de combustibles. Y vamos a ver, creo yo, los próximos años, que esto que parece tan difícil, si nos empeñamos, la velocidad puede ser la suficiente para llegar a 2050 a los objetivos que nos han marcado, que nos hemos marcado. En cualquier caso, vemos que tenemos que acelerar de alguna manera esta transición y vamos a tener que adoptar medidas como, por ejemplo, el tema de la fiscalidad verde, de la que también hablas en el libro. ¿Va a llegar a España los impuestos verdes? ¿Cuándo van a llegar? Imagino que más pronto que tarde. ¿Qué opinión tienes? Van a llegar, pero aquí creo que también hay que atender a la coyuntura. Cuando escribí el nuevo orden verde, todavía no había empezado el confinamiento, ¿no? Estábamos todavía con el coronavirus en Asia. Los precios de la energía eran baratos, eran bajos, y por tanto sí que tenía mucho sentido y debía hacerse un proceso de imputación de externalidades negativas, de poner impuestos al carbono, vamos a hablar claro. Claro, eso en ese momento, pero cuando tienes el gas a un precio multiplicado por 6 de su momento, de su precio habitual, es difícil hablar, porque además ni siquiera es necesario. El propio precio del combustible te está haciendo que ese desincentivo ya suceda solo. Y con el caso del gasóleo y la gasolina, pues un poco lo mismo. Claro, no tiene sentido que le pongas un impuesto medioambiental cuando por otro lado le estás quitando 20 céntimos, ¿no? Es una contradicción, es hacer un pan con unas tortas. Entonces hay que atender a la circunstancia. Si los precios de los combustibles fósiles por una cuestión de crisis energética ya son lo suficientemente altos, pues no tiene mucho sentido meterle un impuesto. Eso sí, cuando las cosas se normalicen y se van a acabar quizá normalizando en cierto grado, sí que tendremos que tener en cuenta que el daño que está produciendo esa quema de combustibles fósiles al resto de generaciones que vienen después tiene que ser penalizada de alguna manera. Yo creo que con inteligencia política se puede hacer algún tipo de modulación, ¿verdad?, o buscar el momento adecuado para hacer esta fiscalidad. En medio de una crisis energética no creo que sea el momento, por cuestiones obvias, pero evidentemente si esto se normaliza se va a tener que hacer, o por lo menos se va a tener que hacer hasta que la tecnología renovable directamente arrase en costes a las fósiles, que es una cosa que va a pasar. Pero para que pase lo más rápido posible tenemos que hacer ciertas intervenciones en lo que sería el estado estacionario y normal de la economía y del mercado.
Has comentado hace unos minutos el tema de que seguramente la fotovoltaica y la eólica cubran prácticamente el 100% de la demanda energética en nuestro país, pero es posible que no cubran el 100%, es decir, que haya que recurrir a otras fuentes de energía. En este sentido, tenemos unas grandes expectativas puestas, por ejemplo, en el hidrógeno verde. No sé qué aplicación le ves de cara a futuro a esta tecnología, y también la nuclear. No sé qué va a pasar con la nuclear de aquí a unos años. Vale, bueno, me empiezo por hidrógeno verde. Al final, el hidrógeno verde no es una fuente de energía, es un vector. Es una forma, digamos, de almacenar y transformar una energía primaria que es de otro tipo. Hoy en día lo hacemos por transformaciones químicas del gas y del carbón, pero en el futuro, o ya en el presente, diría yo, se hace por electrólisis del agua con la fuente primaria, que es la electricidad. Por tanto, esa eólica y esa fotovoltaica, en el fondo, debe ser la fuente primaria de ese hidrógeno verde. Para tener el hidrógeno verde, tenemos que instalar energía solar fotovoltaica y energía eólica y otros tipos de energía que generen electricidad. Por tanto, no pondría el hidrógeno como una parte del pastel de energía primaria, no es una energía primaria, es un vector. Después, ¿qué papel tiene? Bueno, pues yo intento ser equilibrado en esto. El hidrógeno es un poco como estos debates de la tortilla española con cebolla o sin cebolla, ¿no? Los con cebollistas y sin cebollistas. El hidrógeno se tiende mucho a los extremos. Hay gente que piensa que el hidrógeno debe estar en todas partes porque realmente técnicamente vale para todo, y gente que piensa que es una barbaridad porque es un vector energético que es muy despilfarrador de energía, digamos, en su ciclo vital, que también es cierto. Pues bueno, entre las dos cosas está la virtud. Yo creo que el hidrógeno tiene que usarse en todos aquellos sitios donde no tengas una alternativa electrificada válida. Y tecnologías electrificadas válidas tienes en muchos sitios. Tienes para la climatización, tienes para el transporte ligero, empieza a verse ya para transporte pesado por carretera, tienes para muchos procesos térmicos de la industria de baja temperatura, pero no tienes para procesos de muy alta temperatura en la industria, para aviones y para barcos, hablemos claro. Bueno, pues esos últimos puntos será donde el hidrógeno verde tenga que ir. Y estará, y de hecho con toda seguridad va a estar. No sabemos con qué grado de amplitud, porque también dependerá de las alternativas tecnológicas, pero va a estar. Y es importante que esté porque nos permite descarbonizar. También es importante no abusar de él, porque para generar una unidad de energía en el punto final con hidrógeno verde, a lo mejor tienes que generar 3 unidades de energía electrificadas al principio. No podemos perder 2 en un proceso que caminamos contra el tiempo. Perderemos 2 donde no tengamos más remedio, donde tengamos remedio, no. Esa es una parte. La segunda pregunta, la energía nuclear. Bueno, la energía nuclear es una energía que tiene una contradicción en sí, ¿no? Porque por un lado es descarbonizada, que no emite CO2, con lo cual en principio no sería válida para este proceso. Y después tiene la otra cara, que es que todo lo que no es eso es un problema. No, la energía nuclear, lamentablemente, y es una realidad que nos ha dicho la historia, es una energía que lleva estancada 30 años en el mundo. La potencia nuclear de 30 años es la misma potencia nuclear con la que acabamos 2022. La generación es un poquito más, pero vamos, es prácticamente ridícula. Y como el consumo de energía prácticamente se ha multiplicado por 2, el porcentaje de cura nuclear se ha dividido por 2. Entonces, es una energía que está en decadencia porcentual y en estancamiento, digamos, a nivel nominal. Y esto no es una cosa que parece que vaya a cambiar. Y no va a cambiar, o parece que no va a cambiar, porque por lo menos en Occidente todos los proyectos nucleares de los últimos 20 años han sido un fracaso a nivel económico y a nivel de tiempos. Lo hemos visto en Finlandia, lo hemos visto en el Reino Unido, lo hemos visto, pero lo estamos viendo, porque hablo todavía de presente, en Estados Unidos, por ejemplo, se llevan proyectos que se conceptualizaron hace 20 años o 15 años, están todavía en construcción o están todavía sin conectar. Claro, una transición energética que nos quedan 28 años, esos plazos no son asumibles. Y esos plazos, además, conllevan unos costes que multiplican por 3 o 4 los costes de las energías renovables. Estábamos hablando del hidrógeno.
para que el hidrógeno sea competitivo, la electricidad en origen tiene que ser barata. ¿Cómo vamos a generar hidrógeno con una energía nuclear que nos cuesta 4 veces más que la energía solar o 3 veces más que la energía eólica? No tiene sentido, tendríamos un hidrógeno carísimo que sería absolutamente inviable usar para procesos industriales o para coger un avión, nos costaría 2.000 euros el billete. No tiene sentido. Por eso la energía nuclear yo no le veo mucha perspectiva, creo que es una energía que sí que es verdad que los reactores que se van a construir ahora, están construyendo, pues tendrán una vida de 50, 60 años, ya veremos cuánto tiene, va a estar ahí, va a quedar como una parte minoritaria. Has comentado antes, Pedro, has apuntado el tema de las nuevas materias primas que vamos a tener que echar mano de ellas para esta transición. El siglo XIX-XX han sido los siglos del carbón, del petróleo. Esto va a cambiar, evidentemente, como hemos estado apuntando. No sé si esto también abre de alguna manera la puerta a nuevos conflictos, porque hemos visto durante estos siglos un montón de guerras por culpa de los combustibles fósiles. No sé si va a haber de alguna manera nuevas formas de colonialismo. Ha habido conflictos, por ejemplo, en Bolivia por el tema del litio. Esa sería un poco la contrapartida. Todo lo que tiene una similitud con el mundo del pasado, y al final cuando tienes que extraer algo de un país para llevarlo a otro es parecido, se puede caer en los mismos vicios que en el pasado. Es decir, si un país necesita, hemos hablado del litio, pero no sé, neodimio, cobre, lo que sea, puede haber un conflicto. Pero creo que dentro de la posibilidad tenemos que ver también por qué puede no haber un conflicto, ¿no? Al final no es lo mismo necesitar un suministro diario de X millones de barriles que necesita el mundo, ¿de acuerdo?, que necesitar un suministro de una materia prima que tú usas para construir algo que en cuanto está construido está 30 años funcionando, ¿de acuerdo? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque si te cortan el gas, el petróleo, tú necesitas eso para poder sobrevivir a corto plazo. Lo necesitas mañana, lo necesitas de aquí 40 días porque se te acaban los suministros. Es muy fácil generar un conflicto con eso. Pero al final, si tienes un problema con un material, nada de lo que tú ya has instalado con ese material va a dejar de funcionar. El panel solar que tú ya tengas va a funcionar 30, 40 años sin ningún problema. El aerogenerador va a funcionar 25, 30 y posiblemente más. Nada se va a caer de la noche a la mañana. Con lo cual creo que hay un plazo mucho más grande y mucho más amplio, primero para que los conflictos no estallen en medio de la urgencia y del corto plazo, y segundo para intentar hacer las cosas bien de forma diplomática. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues ya que vamos a volver a un segundo desarrollo donde habrá países que tendrán recursos minerales, en este caso, y otros no, vamos a ayudar a que no pase aquello que se ha hablado mucho de la trampa de los recursos naturales. Yo tengo mucho recurso natural, me hago extremadamente dependiente de él, posiblemente me lo capta una gran minoría de mi país, y mi país no es que no se desarrolla, es que cuando hay un problema con el recurso natural, mi país se hunde. Oye, vamos a intentar hacer las cosas mejor. Vamos a intentar que esos países productores tengan verdaderos beneficios y vamos a intentar que se redistribuyan mejor esos beneficios. Y desde el punto de vista del comprador, vamos a intentar, como hemos hablado al principio, esa economía circular que nos haga reducir esa dependencia de flujo constante. En el momento tenemos esos aerogeneradores, esos paneles solares, esas baterías, vamos a poder reciclarlas, vamos a poder extraer esa materia prima y para el siguiente ciclo de fabricación no vamos a necesitar comprarla. Tenemos similitudes, pero tenemos diferencias, y yo querría concentrarme en la diferencia para intentar pues, mejorar, ¿no?, que es de lo que se trata, el mundo del que venimos. Volviendo al tema de los objetivos 2050 que nos marca Bruselas, la emisión cero de CO2, a nivel político, estamos viviendo ahora mismo el auge de la extrema derecha en muchos países europeos, incluso en algunos de ellos han llegado a gobernar. Hace unos años recuerdo que quedó como una anécdota aquello de Rajoy y su primo hablando del calentamiento global, pero ostras, ahora estamos viendo que hay corrientes políticas que niegan esto y que están cada vez teniendo más protagonismo en determinados gobiernos y da un poco de miedo.
¿puede estar en riesgo de alguna forma si la extrema derecha llega a gobernar en determinados países esta transición energética en Europa? Totalmente, porque la extrema derecha, de forma generalizada, aunque hay alguna excepción, es negacionista. Y en el momento eres negacionista climático, ¿qué te impide abrir una mina de carbón y ponerte a quemarlo? ¿No? Entonces, esto evidentemente está en riesgo. Yo creo que aquí, en el fondo de lo que está pasando, y ya me voy un poco a la vía filosófica, ¿no? Creo que en las últimas décadas hemos perdido una perspectiva que sí que existía en el pasado, que era la perspectiva de progreso, ¿no? Durante todo el siglo XIX y parte del XX habían expectativas positivas respecto al progreso. La gente de esa época pensaba que el futuro podía ser mejor que el pasado. ¿Por qué? Porque habían tecnologías nuevas, porque habían progresos políticos, porque habían ideologías o planteamientos políticos que aspiraban a un mundo mejor. Pero tengo la sensación de que en los últimos años hemos caído en lo contrario, una especie de pesimismo existencial. Esa frase que escuchamos mucho, de no, vamos a vivir peor que nuestros padres, ¿no? que tiene razones para ser dicha, ¿eh? O sea, hay cuestiones que te dicen que ahí hay un riesgo. Pero no se está enfocando como, no, vamos a corregir el riesgo para hacer un mundo mejor. No, se está enfocando con pesimismo, ¿no? Y ese pesimismo existencial, cuando una sociedad lo ve, si te están diciendo que el futuro va a ser peor que el pasado, tu tendencia natural va a ser mirar al pasado. Y mirar al pasado es abrazarte a personas que quieren volver al pasado. Y ahí vamos a los partidos que son reaccionarios. Entonces yo creo que la mejor manera de combatir esto es volver al concepto de progreso. Evidentemente el progreso en el siglo XXI tiene características diferentes al concepto de progreso del siglo XIX o del siglo XX. Es un progreso con matices diferentes, pero es una expectativa de progreso, de que el mundo del futuro va a ser mejor que el del pasado. Y esto es importante. Yo el otro día, y os cuento la anécdota, estaba con mi hija. Mi hija tiene 5 años y me preguntaba por qué habían coches eléctricos y coches de gasolina. Y le dije, mira, tú no vas a conocer coches de gasolina prácticamente. La mayoría serán eléctricos. Digo, y eso va a ser bueno porque en la ciudad habrá menos contaminación, porque cuando pasaba un autobús en ese momento, el autobús prácticamente no hará ruido. Y yo en ese momento, ¿qué le estaba proyectando a mi hija? Le estaba proyectando un futuro mejor, una ciudad mejor, con menos contaminación, con menos ruido. Y en ese momento yo pensaba, digo, soy aquí un revolucionario del pesimismo generalizado. Es que es importante hacer ver que el mundo puede ser mejor, nada está garantizado. Pero el mundo, con esta transición energética, puede ser mejor. Porque cambian muchas cosas, porque alteran muchas cosas, muchas inherentemente positivas. Otras, depende de lo que hagamos con ellas. Pero la propia perspectiva de cambio, la propia realidad de mover el tablero, te permite poner las piezas mejor. Y, demonios, tenemos que ser capaces de dar una orientación de progreso y de que el futuro puede ser mejor que el presente y, por supuesto, que el pasado. Porque si no somos capaces de hacerlo, al final estas fuerzas reaccionarias que vienen al pasado van a llegar al poder. Y si llegan al poder, evidentemente, todos estos avances o todas estas perspectivas pueden quedar, por lo menos, abortadas en el tiempo. Y depende cómo evolucionas el tema, posiblemente abortadas definitivamente. Bueno, Pedro, estaríamos hablando muchísimo más rato, pero me gustaría quedarme con esta reflexión final, esta manera de combatir el pesimismo y hacerlo desde la responsabilidad y apostando por las renovables para un futuro mejor. Así que te agradezco mucho este rato y, bueno, esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias, un placer. Bien, pues ya estaría, ¿no? La entrevista, el programa ha quedado bastante guay hoy, ¿no? Redondito. Bien, pues yo me voy a tomar una cervecita o estoy cansado, ha sido un día duro. Sí, ¿no? ¿O qué? ¿Te vienes a un Bitter Cash? ¿Y esto quién lo recoge? Va, pues date aire, te veo allí, ¿eh? El mes que viene, nos vemos. Hasta luego.